Bien, amados hermanos e iglesia, vamos a partir entonces con esta aplicación al texto bíblico, más bien a la enseñanza dada el día domingo recién pasado. El tema de la predicación o el nombre de la predicación fue el sufrimiento a causa del pecado, y la verdad, esto tiene relación con las tres últimas predicaciones, ¿no? Primero estuvimos hace 2 semanas en lo que es el sufrimiento colectivo a causa de ser cristiano, y eso lo veíamos en Primera de Pedro. Ahí prácticamente todos los creyentes estaban sufriendo de una manera similar, y Dios estaba utilizando entonces este proceso de sufrimiento para refinar las vidas de estos creyentes. Podemos también nosotros ver cómo en nuestras propias vidas eso también puede pasar a nivel congregacional. Y en Segunda de Corintios 12, lo que vimos la semana anterior, eh, el aguijón de la carne, ¿no? Y eso está muy bien representado y veíamos de manera muy clara, el texto es muy claro. Ah, Dios lo utilizó para tratar con el orgullo del apóstol Pablo, en este caso, y también para que él pudiese confiar en la gracia del Señor, y cómo Dios no necesitaba de su fortaleza. Si era una enfermedad, Dios no necesitaba que Pablo estuviese perfectamente sano para glorificarse, sino que al contrario, Dios se glorificaba en su debilidad. Eso es de carácter más personal, ¿no? Y probablemente cada uno de nosotros también enfrenta sus propios aguijones en la carne, sufrimientos que Dios permite que nosotros pasemos, a veces por periodos largos de tiempo, e incluso, ¿por qué no?, por toda la vida, ¿sí? Porque eso en el fondo está restringiendo nuestro propio orgullo, nuestro propio pecado. Y lo que vimos ya la semana anterior, yo les decía, ¿no? Es probable probablemente el sufrimiento donde menos quisiéramos estar, pero que también nos alcanza. Y bueno, hay que hacer un examen súper consciente y objetivo de cuando sufrimos, pero no en los escenarios anteriores, sino producto del pecado, producto de nuestra propia rebeldía en contra de Dios, también sufrimos. Y yo utilicé este texto, ¿no? Un texto bastante particular, pero creo que el patrón que ilustra nos sirve para hablar de las consecuencias del pecado, y por eso fue el texto que escogí. Hay otros textos que podríamos haber hablado, el del rey David, eh, lo otro que de hecho yo mencioné también en la predicación, podrían haber sido útiles para poder argumentar una enseñanza como esta, pero esta me pareció, tal vez a mí entender, el más preciso. Así que vamos a leer para recordar primero los Corintios capítulo 11, verso 27 al 34. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que seamos condenados, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Bueno, dividimos la predicación en tres puntos, ¿no? Solo quisiera decir este texto en 1 Juan 1:10, porque es muy claro que los cristianos, a pesar de ser creyentes y estar en estado de reconciliación, redimidos por la obra de Cristo, cargamos con remanencia de pecado. La Escritura lo enseña, y si nosotros somos lo suficientemente honestos con nosotros mismos, vamos a tener que decir amén a lo que dice la Escritura. Y 1 Juan 1:10 dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es decir, el veredicto de Dios es que tú y yo, amado hermano, pecamos. Si alguien objeta eso, estamos haciendo mentiroso al Señor, así que ahí entramos en un serio problema. El primer punto entonces es: si pecas, hazte responsable. Aquí, de forma de aplicación,
Lo natural que es, amados hermanos, cuando nosotros estamos pasando por dolor y cuando es un dolor o un sufrimiento producto de pecado, la tendencia natural es a culpar a otros, ¿sí? Es raro, pues puede pasar, ¿no? Puede pasar que alguien sea lo suficientemente honesto y que a lo mejor el Espíritu de Dios le redarguye de pecado, pero la gran masa de nosotros, cuando sufrimos, tenemos la tendencia a culpar a otros y la tendencia a justificarnos. Es decir, no nos hacemos responsables, sino que o culpamos a un tercero o decimos es que la situación me llevó a esto. ¿Ok? Entonces, por eso el título de este primer punto es que si nosotros pecamos, tenemos que hacernos responsables, tenemos que pedirle al Señor redarguya a nuestro espíritu a través de su mismo espíritu y por su palabra, como también lo estaba haciendo el apóstol Pablo respecto de los Corintios, ¿cierto? En el verso 27 hemos leído de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable, ¿sí? Será culpable. En otras palabras, va a ser responsable de eso. Sabemos que en el contexto en el cual el apóstol está escribiendo, los corintios habían desvirtuado esta santa ordenanza, ¿no? La estaban haciendo a su manera, la estaban haciendo en su propia versión. ¿Sí? Así también nosotros a veces queremos caminar nuestro cristianismo en nuestra propia versión y no en la versión que Dios nos ha dado. La versión que Dios nos ha dado está en su palabra, tal como esta cena, ¿cierto? Estaba enseñada por el Señor Jesucristo, por Pablo, definida claramente. Así también cuando nosotros pecamos en contra de la palabra del Señor, hermanos, queremos andar en nuestra propia versión del asunto. Y por eso terminamos pecando. Y yo les decía el día domingo, ¿no? Si nosotros somos capaces de desafiar con una actitud pecaminosa los mandamientos directos, como es la cena del Señor, que es una enseñanza fundamental. Hay dos enseñanzas que las iglesias evangélicas en general sanas afirman, eh, que son llamadas ordenanzas. Una es el bautismo, que vamos a celebrar el 7 de diciembre, y la otra es precisamente la Santa Cena del Señor. Son dos enseñanzas que una iglesia local no pudiese decir, no, nosotros no celebramos la cena, nosotros no bautizamos, porque no es súper categórico. Ahora, en Corintios se estaba desafiando tanto el fondo como la forma, y es algo explícito. Entonces, eso nos lleva a reflexionar respecto de cosas o asuntos que a veces nosotros pretendemos que no son tan claras. Y yo creo que efectivamente pueden haber asuntos que no son del todo claros en las escrituras, los teólogos dicen zonas grises, pero a veces, hermanos, y también producto de nuestro pecado, nosotros queremos poner todas nuestras ideas en zonas grises. Y eso nos lleva entonces a pecar de manera consciente. Y la escritura a veces puede no ofrecernos una directriz exacta respecto de algo en particular por una cuestión de tiempo, pero la escritura, si no nos dice directamente, objetivamente algo, nos lo va a decir a través de principios. ¿Amén? Y esos principios deben regular nuestra forma de vida. Si nosotros vivimos en contra de esos principios, estamos imitando la actitud de los corintios, ellos haciendo la cena a su propia manera, de una manera egoísta y pecaminosa. Am, como, como vimos, ¿no? Este pecado trajo consecuencias. Eh, y lo cierto es que ese es probablemente el punto principal de esta predicación. El pecado trae consecuencias, el pecado trae dolor, trae sufrimiento. Y el primer paso que nosotros tenemos que hacer frente a esa situación es pedirle al Señor que nos dé entendimiento y que nos convenza de pecado. Solo quiero nombrar segunda de Samuel, capítulo 12 este versículo en particular, el versículo 7 y solo la primera parte, porque refleja muy bien lo que el apóstol Pablo está haciendo con los corintios y lo que espero Dios también haga con cada uno de nosotros respecto de nuestro pecado, iglesia. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Y así también el Espíritu de Dios, por su palabra, nos confronta cuando nosotros pecamos, de la misma manera. Así lo hizo Pablo con los corintios, así lo hizo Natán con David, y así debemos ser confrontados también nosotros. Cada vez que hemos pecado, no, Dios, Iglesia, nos ama, y de hecho nos amó tanto que dio a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros,
que no va a permitir que sus hijos, comprados a este tan alto precio, vivan como ellos quieran vivir. El Señor va a disciplinarnos y es necesario que entonces nosotros recibamos esa confrontación y nos pongamos en la vereda del arrepentimiento. El verso 28 dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa, ¿sí? Debemos entonces, como dice Santiago, mirarnos en el espejo de la palabra del Señor constantemente, porque es precisamente la palabra el estándar. Si nosotros estamos pecando, tal vez una de las cosas que hemos dejado de hacer es mirarnos en la palabra con objetividad. Y precisamente es el asunto de la enseñanza bíblica lo que debe corresponderse al asunto práctico. Se da cuenta cómo los corintios habían sido enseñados en esto, habían tergiversado ambas cosas, habían tergiversado, o tal vez ellos sabían recitar cómo debía hacerse la cena o por qué debía hacerse la cena. Sin embargo, en la práctica ellos estaban pecando. A veces también nos puede pasar lo mismo. Podemos tener la doctrina correcta, pero la práctica equivocada, ¿sí? Y yo creo que ese es un cortocircuito complicado, complejo para nosotros como creyentes. Y muchas veces difícil de discernirlo, difícil de diagnosticarlo, producto de nuestro orgullo, producto del pecado que mora aún en nosotros. El Señor en su gracia y misericordia y favor nos ha proporcionado el ser parte de una iglesia local, el tener otros hermanos en la fe que eventualmente te van a poder confrontar, si tú das el espacio para eso, ¿no? Em, y, y finalmente, el, el ejercicio, ¿no? Va a ser siempre a nivel personal. Cuando tú piensas, hemos hablado de esto en otra oportunidad, cuando uno piensa en la disciplina de la iglesia, finalmente el que decide, a pesar de que hay todo un movimiento, primero de una persona, luego de dos o tres, después de la iglesia, pero el que tiene que tomar la decisión es la persona aludida. Por eso hay una cosa que me llamó mucho la atención respecto del último materia que yo cursé en el instituto ahora mismo, y es que eh, finalmente una persona que no se arrepiente hasta las últimas consecuencias, no es que la iglesia lo excomulgue, sino que esa misma persona se excomulga a sí misma, porque no obedeció a las constantes advertencias, ¿sí? Entonces no es que la iglesia lo excomulgue, sino que la propia persona, al no querer atender estos llamados al arrepentimiento, es la que termina autoexcomulgándose, por así decirlo. Eso respecto del primer punto y bueno, el segundo, ya más directo con el punto principal de esta enseñanza, es que el pecado trae consecuencias. Eh, el verso 29 dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Ya veíamos el domingo con más tiempo, ¿no? En qué consistía esto, ¿no? De no estar discerniendo, bien digo, el cuerpo de Cristo. Y Dios trae juicio sobre esto en particular. Había muchos débiles, dice el verso 30, enfermos entre ustedes y muchos aún duermen. Am, el texto, yo pensaba esto hoy, el texto nos dice en particular qué hace la diferencia, ¿no? ¿Qué hace la diferencia entre que unos hayan sido debilitados, otros hayan enfermado y otros finalmente murieran? Todos estaban en este gran paraguas, ¿no? De estar practicando mal la cena. Pero a algunos la disciplina del Señor fue mucho más severa y eso son precisamente los que murieron, pienso yo, a la luz de los hechos. Entonces, podríamos especular que es el grado de rebeldía, ¿no? Cuando volvemos atrás en el ejemplo que yo les daba en Hechos respecto de Ananías y Zafira, ellos murieron y Pedro les dice porque han mentido a Dios, porque han mentido al Espíritu Santo. Ese claramente es un pecado digno de muerte, podríamos decir. Entonces, probablemente en este gran grupo de hermanos en Corintios que estaban celebrando de manera equivocada la cena, habían unos que estaban desafiando de manera aún más rebelde lo que Dios había dicho o la forma en que Dios había dicho que había que celebrarla.
Es una posible explicación, ¿no? Porque no todos recibieron el mismo castigo. Es decir, no todos desafiaron la voluntad del Señor y la palabra de la misma forma. Podemos hacer esa relación y creo que no es tan aventurado al hacerlo. Y bueno, respecto de la muerte, ¿no? Yo también hacía ese alcance. A veces nosotros pensamos que la gracia, este tiempo en que nosotros vimos en la gracia, es un tiempo en el cual como que Dios pierde severidad. Bueno, tenemos este pasaje, eh, tenemos el pasaje de Ananí y Zafira. Hebreos, el autor de Hebreos dice cuán terrible es, o alguna palabra similar, el caer en las manos del Dios vivo, ¿no? Y vemos ejemplos de esta, entre comillas, severidad a nuestros ojos, pero que en el fondo es el Dios santo ejecutando, digamos, sus juicios de manera santa, de manera absoluta, con toda la información cabal y perfecta que Él tiene. Por lo tanto, nosotros no somos quienes para decir, bueno, Dios se te pasó la mano en esta oportunidad. No, Dios está ejecutando sus juicios sobre estos creyentes y lo está haciendo de manera perfectamente justa. Y tal vez la advertencia en este punto, ¿no? Es que nosotros a veces podemos sentirnos que esto es de otro tiempo, pero, hermanos, desafiar la voluntad del Señor, ser desobediente, perseverar en el pecado, podría hoy incluso para nosotros tener este tipo de consecuencias, incluso hasta la muerte si el Señor en su sabiduría y omnisciencia lo estimara necesario. Pero hay distintos grados, ¿no? Hay distintos grados en el propio texto y también para nosotros hoy hay distintos grados también de cómo Dios establece su disciplina o sus medidas o cómo se van a manifestar las consecuencias de nuestro pecado. Yo les daba algunos ejemplos prácticos que vale la pena repetir, ¿no? El que deja de congregarse, ese es un pecado tal vez subestimado, pero dejar de congregarse suele aparejar un sinnúmero de pecados más. Cuando tú te dejas de congregar constantemente por semanas, esas semanas muchas veces pasan a ser meses, luego años. Y quienes han estado en esta situación y han vuelto de este pecado, dan testimonio de esto, de lo difícil que es volver a congregarse. Y también como el alejarse de la congregación termina estimulando otros pecados, otro tipo de tentaciones que hasta algún punto los tenían, ellos los tenían bajo orden, por así decirlo. ¿Qué decir del que comete adulterio, ¿no? Son nefastas las consecuencias de un tipo de pecado como ese para para el que lo comete, para la familia. ¿Y qué decir cuando lo comete un cristiano, ¿no? De la deshonra del nombre de Dios, que debiese ser lo que más a nosotros nos importe. El uso de malas palabras, ¿no? La Biblia es clara al respecto. Nuestras palabras deben reflejar también nuestro carácter cristiano y no debiésemos nosotros darnos la licencia de hablar como habla el mundo, con las groserías que habla el mundo, con el doble sentido que habla el mundo. Debiésemos nosotros procurar siempre palabras santas. Y muchas veces, bueno, tristemente vemos que personas que llamándose cristianas tienen un vocabulario que deja mucho que desear. La vanidad, el materialismo, el ser contencioso, el mentiroso, ¿no? El mentir, ya sea mentiras, comillas, blancas, o otras mentiras más, menos blancas, por así decirlo. Eh, el abanico, hermanos, es muy amplio, ¿no? Y yo hablo de esto porque son pecados que en general son más aceptados, son más tolerables, pero en la vida de nosotros como creyentes no debiésemos tolerar el pecado, debiésemos estar en lucha franca en contra del pecado, sea cual sea la tentación que en particular a ti te llega más, porque obviamente no todos enfrentamos las mismas tentaciones, pero ahí debiésemos estar nosotros concentrados en luchar contra el pecado a través del Espíritu del Señor y con las herramientas que Dios nos ha dado. Yo puse acá, son pecados frecuentes, son pecados domesticados. No debiésemos nosotros pensar jamás de esa forma del pecado. Eh, Administración de recursos, pensando en cosas frecuentes, ¿no? Administración de recursos, mala mayordomía, eh, probablemente va a cosechar, en algún punto va a cosechar
el resultado de ese pecado, la falta de buena mayordomía. Cuando se desarrollan amistades íntimas con no creyentes, eso también va a terminar pasando la cuenta. Lo mismo de las relaciones sentimentales, también termina pasando la cuenta en algún punto y va a cosechar las consecuencias de eso. Y otro también muy frecuente entre nosotros los creyentes también es la murmuración. Y bueno, los efectos de la murmuración, hermanos, son muy nocivos. La murmuración es como una especie de gangrena y una vez que se instala, comienza a carcomer el resto del tejido del cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, nosotros no debiésemos ser sustrato para que eso avanzara. Entonces, no solo murmura el que habla, sino que también el que está escuchando esa murmuración también está contribuyendo, ¿ok? Porque créame que no somos lo suficientemente aptos. A veces nosotros creemos que somos lo suficientemente aptos para escuchar algún tipo de cosas, pero la murmuración tiene un poder de penetración que va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso es importante cuando alguien venga con este tipo de cosas de murmuración, de cagüines, como decimos acá en Chile, es no prestar oídos, hermano. No prestar oídos porque eso, aunque tú creas tener la suficiente madurez, puede dejar tu corazón dañado. ¿Ok? Así que también suelen ser tolerados. Como consecuencia, no. Yo creo que las nombraba el domingo, pero eh, creo que nadie va a querer estar con una persona murmuradora y por lo tanto, quienes pueden estar en esta situación probablemente va a quedar rodeado de otros murmuradores, me imagino yo. Y el tercer punto que veíamos, el genuino arrepentimiento reforma nuestras vidas. El arrepentimiento básicamente, como lo describe la Escritura y el Nuevo Testamento, es un cambio de mente. Un cambio de mente, ¿se acuerdan cuando hablamos en Filipenses hace varios meses atrás? Que son precisamente nuestros pensamientos los que inclinan nuestras actitudes, nuestras formas, nuestras respuestas. Por eso el arrepentimiento, antes de ocurrir en la manifestación propiamente tal de lo que hacemos o dejamos de hacer, debe ser un cambio en la mente. ¿Amén? Un cambio en la mente que es precisamente propiciado por Dios en nosotros. Y la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo realmente sé que estoy arrepentido? Bueno, el genuino arrepentimiento, yo digo de manera elemental y básica, va a comportarse de esta manera, ya no va a practicar más ese pecado, ya no va a estar en la práctica de ese pecado, va a abandonar ese pecado. Y, y para eso, hermanos, no es solo un ejercicio de fuerza, de voluntad, sino que es un ejercicio de dependencia de Dios. Podríamos a veces en la fuerza de voluntad hacer grandes avances a los ojos de los hombres, pero los únicos cambios que van a permanecer en términos del arrepentimiento genuino son los que Dios hace en nuestros corazones. Por eso es que nuestra petición frente a nuestros pecados y debilidades, ¿cuál debiese ser? Señor, dame de tu gracia, concédeme de tu arrepentimiento genuino, no me permitas vivir como vivían los fariseos, tal vez, teniendo una manifestación para el resto de las personas, pero internamente, ¿no? Como decía el Señor Jesucristo, como un sepulcro blanqueado. Y constantemente debemos estar en esto, ¿no? Porque constantemente estamos enfrentando ya sea una tentación u otra, un pecado u otro, y, y no ser sujeto de un, una, una conducta pecaminosa. Y bueno, la pregunta final, ¿no? Si hoy estás en un pecado o si estás pagando las consecuencias del pecado, debemos entenderlo como una disciplina de amor de Dios para con nosotros sus hijos. Y debiésemos en ese proceso rogarle al Señor que nos proporcione un genuino arrepentimiento para no estar en este vaivén, ¿no? Y, y Dios permita que ya terminando este año 2023 ninguno de nosotros, hermanos, camine hacia el 2024, por decirlo así metafóricamente, con una carga de pecado a cuesta, sino que cada uno de nosotros podamos ponernos a cuentas con el Señor, eh,
y el Señor incline nuestro corazón hacia la gracia y el arrepentimiento que podemos tener en Él y podamos partir este año 2024 o lo que quedan de este par de semanas de la mejor manera. Pero no hay una mala idea en nosotros y en el ser humano en general, y es de posponer el arrepentimiento. No sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces yo he hablado con alguien y me ha dicho, sí, yo sé que el Evangelio es bueno, pero voy a venir un poco después, cuando pasen ciertas cosas o ciertos años. Quiero disfrutar este tiempo de vida y después, eso, hermano, es absolutamente irreal, ilusorio, porque el próximo segundo de nuestra vida no nos pertenece. Ahora, debiésemos nosotros ponernos en comunión con el Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y aunque tengamos que asumir consecuencias y hacer ese tránsito que muchas veces es a través de dolor y sufrimiento, Dios en su amor va a estar con nosotros también en ese proceso. Así que, bueno, esta es al menos mi reflexión al respecto y de la parte aplicativa. Damos entonces por finalizado esto.